Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. El tesoro del Evangelio en vasos frágiles. 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 15. Oremos. Bendito Dios, te alabamos y te honramos en esta mañana, Señor. Acompáñanos en el estudio de tu palabra. Tú la revelaste a los santos hombres de Dios. Te pedimos, oh Espíritu de Dios, que te mueve medio nuestro, nos des entendimiento, nos confronte con ella y nos lleve al arrepentimiento, Padre. Glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Dice un refrán popular: no juzgue un libro por su portada. Una portada o envoltura desgastada, manchada, sucia, maltratada o rota, no significa que el libro no sirve. Porque lo importante es que su contenido, lo que tiene dentro. Otro refrán dice también lo siguiente: las apariencias engañan. No podemos juzgar a los demás por su ropa, por la forma de su cabello, por los accesorios que exhiba, ni por los tatuajes que tenga, porque podemos llevarnos sorpresa de ese individuo. No sabemos quién es en su interior. Estos refranes son válidos para nosotros los cristianos también. Los cristianos pueden parecer débiles, tontos, mansos, algunas veces mal vestidos, pobres, pero tienen un tesoro en su interior, en el que Jesús se refirió a él como el tesoro escondido, que una vez hallado encuentra algo de un valor infinito. También Jesús dijo en otra parábola que el Evangelio es la perla de gran precio. Es decir, esta perla, este tesoro de gran valor, está escondido en alguien que es un debilucho, que no tiene ninguna apariencia, que ante los demás puede parecer insignificante. Los recipientes débiles, imperfectos y rústicos en los cuales se deposita el Evangelio es el eje central de esta porción bíblica que vamos a tratar hoy. Vamos a leerla. Vaya conmigo a 2 de Corintios 4, 7 al 15. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con él. Y nos presentará junto con ustedes, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracia abunden para la gloria de Dios. Esta porción bíblica que acabamos de leer nos da una descripción profunda de la vida de Pablo. Es un contenido bibliográfico donde Pablo está expresando su experiencia. Aquí no se está presentando a Pablo como un maestro que comunica una información, sino alguien que está hablando de su experiencia, una vida que hay que imitar. La vida de Pablo demostraba genuinamente lo que era caminar con Dios. Por eso él le dijo a los
Corintios, le dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí. Esto es mucho que decir, ¿eh? Y se lo está diciendo a todos en la iglesia. Imíteme a mí, le está diciendo él, como yo imito ¿a quién? A Cristo. Es decir, si ustedes creen que esto es miticismo, que la religión es algo esotérico, algo ideológico, qué sé yo qué, vean mi vida, para que ustedes entiendan lo que es tener comunión con Dios. Y entonces eso es lo que vamos a tratar en este momento. A medida que Pablo iba escribiendo esta epístola, estaba bajo un feroz ataque en Corintio. Había unos falsos apóstoles y maestros que se habían infiltrado en la iglesia, unos lobos, y ellos comenzaron a atacar a Pablo y los hermanos comenzaron a desorientarse. Si querían que alguien prestara atención a sus mentiras demoníacas, primero ellos debían, como falsos apóstoles, destruir la credibilidad del apóstol Pablo. Para tal fin, ellos lanzaron un bombardeo por todos los flancos sobre el carácter y el ministerio de Pablo. Sus ataques fueron sin misericordia, implacables y mezquinos. Tan bajo llegaron estos falsos hermanos dentro de la iglesia que hasta terminaron criticando la apariencia de Pablo. Es decir, se fueron a un nivel donde ya el debate deja de ser debate, llega a lo personal. Fíjense lo que dijeron ellos. Pablo lo citó lo que ellos le dijeron en 2 Corintios 10:10. Miren lo que ellos le dijeron. Sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar es despreciable. ¡Wow! Óyeme, lo destruyeron por lo que él escribía, lo destruyeron por su físico y por la forma como se expresaba Pablo. Ellos se fueron a lo personal. De acuerdo a estos falsos maestros, Pablo no era una persona aparente. Físicamente no llamaba la atención. Carecía de encanto. Y cuando Pablo abría la boca, su voz no era como muy dulce, ni muy agradable. Su manera de hablar era despreciable. Entonces, la razón por la cual rechazarían el mensaje de Pablo, afirmaron los apóstoles, los falsos apóstoles, era por su apariencia y porque no hablaba bien. Entonces, estos ataques hirientes y odiosos mudaron la lealtad de estos hermanos de Corintios, de la verdad divina a la mentira satánica. Entonces, ellos exigían una respuesta de parte de Pablo. Estos ataques lo pusieron entre la espada y la pared. Si Pablo se defendía contra esta difamación, se arriesgaba a parecer que era una persona orgullosa. Y honestamente, cuando vamos a sus escritos, nos damos cuenta que Pablo era consciente de sus defectos. Él no lo ocultaba. Fíjense lo que dice él en 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9. Yo soy el más pequeño de los apóstoles. Yo soy insignificante. No soy digno de ser llamado apóstol. Yo no merezco ese título. Y aquí da la razón. Porque él se sentía avergonzado. Perseguía a la iglesia de Dios. ¿Cómo yo voy a tratar a estos hermanos si un tiempo atrás yo andaba detrás de ellos para matarlo? Para meterlo en la cárcel. Yo siento vergüenza. No soy digno de ser llamado por Dios. No soy digno de llevar esto. En 1 Timoteo 1:12 al 13, a este joven pastor le escribió lo siguiente. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús. Para yo asumir este rol, tuve que recibir la fortaleza. Para hacerlo, tuve que recibir el poder divino. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes que blasfemo, perseguidor e injuriador. Más fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Impresionante.
Es decir, Pablo no ocultaba sus debilidades, no ocultaba sus defectos. Él era consciente de quién fue. ¿Cómo iba Pablo a librarse de este dilema? ¿Cómo iba a defenderse él y el evangelio que predicaba sin parecerse orgulloso? En lugar de negar las acusaciones de los falsos maestros sobre ser débil e imperfecto, él las aceptó. Él declaró que la verdad incalculable del evangelio estaba en un recipiente humilde y de poco valor. Fíjense, la Biblia, contrario a lo que muchos creen, está llena de hombres imperfectos. Todos son ejemplos imperfectos, les voy a mencionar algunos. Los más nobles hombres de Dios del Antiguo Testamento estaban lejos de ser perfectos. Abraham, el padre de la fe, temiendo por su vida, tuvo que fingir 2 veces que Sara era su hermana. ¿Usted lo sabe? ¿Usted conoce la historia? Moisés, el paradigma de los judíos, el gran personaje, el libertador de Israel, era un hombre de mecha corta, era un tipo iracundo que cogía un pique con cualquier cosa. Ese era Moisés. Pero Moisés tenía un problema, era tartamudo, era media habla. Imagínense un tartamudo encolorizado. Imagínense. Se enfurecía más porque no podía salir las palabras completamente. Entonces ya usted sabe, cogía unos piques terribles. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? ¿Para qué me elige a mí? Éxodo 4:10. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cómo yo voy a ser un líder y que igual está hablándole a esta gente? David, un hombre en el que se describe que tenía un corazón conforme al de Dios. Fíjense qué reconocimiento. ¿Él fue adúltero y fue homicida? Sí, el que escribió 71 salmos, salmos poderosos, fue un adúltero y un homicida. Elías, que valientemente enfrentó a los falsos profetas y se burlaba en su cara, un hombre con toda la seguridad del mundo de que existía un Dios en el cielo, ahí se burlaba. Sigan clamando a su Dios. Él supo que Jezabel le quería quitar la vida. ¿Y qué hizo Elías? ¿Salió huyendo? Y usted nota, usted ve a Elías, un hombre todopoderoso, en el monte de los Carmelos, luchando contra 450 falsos profetas allí, con toda la seguridad del mundo, sabiendo que hay un Dios del cielo, donde Dios demostró todo su poder, bajó fuego del cielo y lo quemó todo. Cuando él supo que Jezabel lo estaba persiguiendo, él salió huyendo. Una mujer le dijo que lo iba a matar. Isaías, ¿qué dijo? Isaías 6:5, que era un hombre de labios, ¿qué? Impuros. Eso significa muchas cosas. Pedro, el líder de los 12, negó al Señor. El apóstol Juan, el apóstol del amor, el que se recostaba en los hombros del maestro, era conocido como el hijo del trueno. Y era un hombre celoso. Cuando él veía que venía un seguidor a acercarse a Jesús, aléjese de ahí, usted no tiene que estar aquí, usted no es parte de este grupo. Se va. Era así. Y un día fueron y predicaron a un barrio lleno de donde vivían gentiles y samaritanos y predicaron el evangelio. Y nadie le respondió y nadie le dijo nada. Fue a Jesús. Señor, pero vamos a orar para que el Señor, para que mande fuego y que queme, que lo lleve el barrio entero completo. ¿Creen? Pablo forma parte de esta larga lista de hombres de Dios que Dios había usado con éxito. Entonces, la porción bíblica que nosotros vamos a tratar hoy, vamos a ver 7 características espirituales que hacían de Pablo un vaso de barro útil. Sed imitadores de mí. Vamos a analizar, vamos a analizar la experiencia de Pablo. Versículo 7. Tenemos este tesoro en vaso de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. La primera característica espiritual de Pablo es la humildad. Él sabía quién era. Dice, hermano, es importante que usted conozca la doctrina del hombre. Es importante que usted sepa quién es el hombre.
Contrario a la filosofía mundana que dice que es bueno y que no tiene problema y nada, la Biblia presenta al hombre de otra manera. Usted tiene que conocer eso. Entonces, la primera característica espiritual de Pablo es la humildad. Él reconocía quién era. Este tesoro divino incalculable está contenido en un recipiente humano sencillo. Esta opinión de Pablo tiene de sí mismo, ese es el eje que lo hacía útil. Fíjense lo que él escribió en 2 de Corintios 10:12. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban de sí mismos. A mí no me importa eso. Que quién es más importante que fulano está, fulano, el número uno. No, ese tipo es. A mí no me interesa eso, dice Pablo. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban. 2 de Corintios 10:12. Fíjense, el 10:13. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino dentro del contexto, dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite. ¿Estaba claro? 10:17, ahí mismo. 2 de Corintios 10:17. Porque el que se gloría, el que se fanfaronea, el que se siente orgulloso, gloríese ¿quién? En el Señor. Sí, yo me siento orgulloso por lo que Cristo hizo por mí. Ahí usted lo puede arreglar, ¿verdad? Dice el 10:18, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es decir, que Pablo tenía una opinión sobre él, de quién era y lo que representaba delante de los ojos de Dios. Y eso lo llevaba a tener una realidad ante los demás. San Gregorio Magno dijo lo siguiente: es en la debilidad y la humildad donde se encuentra el verdadero tesoro, porque es ahí donde Dios puede actuar con mayor fuerza. Impresionante lo que dijo. Y usted lo va a ver ahora, eso lo vamos a demostrar. Entonces, lo que Pablo dice aquí en el versículo 7 es: tenemos este tesoro en vaso de barro. Vamos a concentrarnos ahí. Este tesoro es el mensaje glorioso del Evangelio. El Dios eterno vino al mundo en la persona de Jesucristo, murió en la cruz, resucitó. Eso es el Evangelio, para perdonar los pecados y dar vida eterna a quienes se arrepienten y crean. Esa es la síntesis del Evangelio, ¿verdad? El tesoro del Evangelio es de un valor incalculable. Da vida eterna y da condenación eterna. Fíjense, tiene un valor incalculable, imperecedero y un valor infinito que resulta por la eternidad. Fíjense lo que dice Colosenses 2, 3 y 9. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. ¿Qué hace el Evangelio? El Evangelio libera el poder del pecado y de la muerte. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Hay un dominio que está en los hijos de desobediencia, que es el pecado, que lo aplasta. Y ellos están cegados y todo lo que hacen es tendente a esa naturaleza dominante que impera en ellos. ¿Qué hizo Cristo? Liberó al hombre, vino, lo trajo a la luz admirable, creó un nuevo hombre en él, le dio una vida nueva. Ya el pecado no tiene dominio en él. Si hay un creyente donde el pecado lo aplasta, lo domina, se va de boca en la lujuria, en el adulterio, en la fornicación, ese individuo usted puede tener la certeza y la seguridad de que nunca fue llamado por Dios. ¿Por qué? Porque el que Dios llama, regenera, lo cambia, lo liberta de la esclavitud del pecado. El hombre no se va ya de boca hacia el pecado. Él fue liberado, él tiene control, porque está en Cristo. Fíjense, el otro efecto del Evangelio es que libera de la condenación y de la garra del infierno. Dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, no le toca el infierno a ellos. ¿Saben lo sorprendente de todo esto que te he dicho? Que este tesoro incalculable de valor infinito, el Evangelio, está contenido
en simples vasos de barro. La palabra barro que Pablo utilizó allí en el griego se refiere a una arcilla cocida. Iba al río, reunía todo el barro y luego ellos en ese tiempo lo horneaban ese barro. Los vasos que Pablo está describiendo aquí eran vasijas comunes, corrientes. Todo el mundo los podía comprar. Eran accesibles, eran baratas, simples, rompibles. Eran reemplazables, no tenían mucho valor. En ocasiones, esta misma vasija, las personas la usaban para guardar dinero, oro, plata, joyería. Pero el mayor uso que se le daba a estas vasijas comunes, que todo el mundo la tenía, era para depositar los excrementos humanos y la basura que se generaba en el hogar. Usted sabe, la basura que se genera allí con los alimentos, papeles, qué sé yo qué, etcétera. Bien, ese era el uso principal de esa vasija. Por un asunto de higiene, se guardaba el excremento y se podía tapar. Y el olor no salía. Entonces, esta vasija no tenía un gran valor como tal. Pablo le está diciendo a los falsos maestros y a los falsos apóstoles que yo soy una de esas vasijas. Yo soy una de esas que ustedes echan excremento y basura. Yo soy una de esas. ¿Cuál es el problema? Pablo, cual vasija barata, frágil y común, tenía un tesoro escondido. Tenía el Evangelio de valor infinito, la perla de gran precio. Por lo tanto, él dijo lo siguiente de manera audaz en 2 Corintios 11:4. Pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Ellos tuvieron el Evangelio. Ellos tienen el Evangelio. Yo también. Ellos tuvieron el tesoro en persona. El tesoro se me presentó a mí en revelación. Yo lo tengo también. Pues no soy diferente a ellos, no soy inferior a ellos. Y miren el siguiente versículo de 2 Corintios 11:6. Aunque, él lo admite, yo le dije a ustedes que él no ocultó sus debilidades. Aunque yo sea torpe en el hablar, él lo reconoce, porque los falsos maestros lo vieron a él hablando y decían, este tipo no se sabe comunicar bien, su voz, yo no sé, es estridente, habla feo. ¿Y qué dice él? Yo lo sé. ¿Cuál es el problema? Versículo 6. Aunque yo sea torpe en el hablar, no lo soy en el conocimiento. Aquí viene. Las apariencias engañan. Ustedes me ven como una vasija insignificante, rota, sin valor. Yo tengo el Evangelio. Yo tengo el Evangelio. Gálatas 1:11-12. Aunque Pablo careciera de las habilidades oratorias refinadas que tanto valoraban los griegos, tenía un conocimiento espiritual superior a todos ellos. Tenía el tesoro del Evangelio, el cual Jesucristo se lo entregó personalmente a él. Gálatas 1:11-12. Quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre. ¡Ey! Esto es algo fuera de lo común. No, esto no se parece a sabiduría humana. No. Esto es algo superior. El Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Impresionante. El mismo Jesucristo resucitado, personalmente se le apareció a él y le enseñó el Evangelio. Dios se deleita en usar personas humildes y corrientes a quienes la sociedad pasa por alto. Eso es lo que agrada a Dios. En esa vasija de arcilla de poco valor, Él pone tesoro de valor incalculable. Fíjense cómo lo describe Él en 1 Corintios 1:26-29. 1 Corintios 1:26-29. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Mire, aquí hace una descripción de cómo es esto. 1 Corintios 1:26-29. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios. ¿Cómo es el asunto? Pocos de ustedes, es decir, la mayoría eran ¿qué?
brutos. Eso es lo que está diciendo. Solo algunos eran sabios. A los ojos del mundo, o poderosos ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, que no tienen valor, para avergonzar a los poderosos. Sigue describiendo, versículo 28. Dios escogió lo despreciado por el mundo, las chatarras humanas, lo que se considera como nada, no vale nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. ¿Cuál es el resultado? Versículo 29. Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Entonces, cuando Dios usa vasija común y de poco valor, Él se queda con la gloria. El que se gloría, gloríese en el Señor. Yo soy alguien por lo que Dios hizo en mí. Entonces, el prerequisito para ser útil en el reino de Dios es ser humilde. ¿Quién soy yo? Tiene que reflexionar sobre quién es usted. ¿Quién es el hombre? ¿Cómo lo describen las Escrituras al hombre? A partir de ahí, entonces, comienza la humildad en el hombre. Entonces, para ser útil en el reino de Dios es ser humilde, es ser como uno en realidad y reconocer que toda la gloria por nuestro logro pertenece a Dios. Todo lo que Cristo, todo lo que Dios demandaba de nosotros, lo hizo Cristo. No, tú no hiciste nada. Él fue el que tomó el lugar tuyo. Tú eres el que debía ser crucificado y morir y estar quemándote en el infierno. Él fue el que murió y recibió la ira de Dios. La ira de Dios debía ser depositada sobre ti, pero Dios la depositó sobre Jesucristo. Las pruebas de Pablo le habían señalado que la gloria y la fuerza de Dios se manifiesta mejor en la debilidad. Grábese eso, hermano. La gloria y la fuerza de Dios se manifiesta mejor en su debilidad. 2 Corintios 12:10. Pablo sabía ese secreto. 2 Corintios 12:10. Por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. Hay muchos hermanos que no le está yendo bien y cuando usted lo saluda, usted se da cuenta si el gozo de Dios está en él o no. Ay, hermano, a mí esta situación, esto está acabando conmigo, la cosa está difícil. Pero un hermano que anda en el espíritu diario, se lo puede estar llevando el otro. ¿Y qué dice? No, hermano, yo estoy bien. Yo estoy en victoria y en la mano del Señor. Es el que sabe todo. Dice Pablo, me gozo en las debilidades. Fíjense qué extraordinario. Qué extraordinaria experiencia de este hombre. En afrentas, en necesidades, me están persiguiendo, yo estoy huyendo, pero estoy gozoso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En angustia, gozoso. Aquí viene lo interesante. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ay. 2 Corintios 12:9. Dios le dijo a Pablo una declaración que usted debe tomarla para usted. Escríbala en una hojita de esa. No coja el tape transparente de los malos, porque son malos todos. Búsquese el negro, el que usan lo eléctrico, y péguelo en la nevera. 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, dice a Pablo. Pablo se está quejando. Señor, hay algo que me molesta, que no puedo. Y estoy cansado de pedirte que me lo quite. No sé si no puedo ver algo, una molestia, algo en el ojo, o algo que me impide caminar, que me está causando dolor. Los diclofenac no funcionan. Nada, Señor. Quítame esto, tú tienes poder. Pablo, tranquilo. Bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Tranquilo. Cuando tú estés acabado y derrotado, al que tú vas a buscar a mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces el mundo está lleno, mis hermanos, de aquellos que están orgullosos de su inteligencia, de aquellos que sacan el pecho y se creen importantes y se creen capaces para que Dios lo use. Pero cuando Dios escogió a los hombres por medio de los cuales entregó su palabra a la humanidad, no escogió a los eruditos de Alejandría o a los filósofos distinguidos de Atenas, ni a los oradores elocuentes de Roma o a los líderes religiosos santurrones de Israel, a ninguno de ellos. Él escogió a pecadores galileos, pescadores galileos comunes y corrientes, a Pedro, Juan, Jacobo y Andrés. Cogió al más malo de todos, no a Judas. ¿Usted cree que el más malo de todos era Judas? No, era Mateo.
Ya hemos hablado de eso. Porque Mateo era recaudador de impuestos, era un publicano. El tipo era considerado un traidor de la patria judía. Y a ese eligió el Señor. Pero después, no, eso es impensable. ¿Cómo así? Sí, hombre desconocido, don nadie, de que presidente de junta de vecinos, que luchadores sociales, que están dando entrevistas y qué sé yo, que nada de eso, don nadie, Felipe, Marcos y Natanael. A esas personas, a esos vasos de barro insignificantes, de poca importancia, sin sabiduría, tosca, comunes, Dios confió el tesoro incalculable del Evangelio, porque la gloria es de Él. ¿Qué hubiese pasado si Dios le hubiese puesto a Pablo una inyección divina de esa poderosa, que optimizara el cuerpo de Pablo y lo pusiera 100%, al 100%, libre de enfermedades, de cosas? ¿Qué hubiese pasado con Pablo? Mis hermanos, hubiese predominado el orgullo y su fuerza y su conocimiento. Yo no quiero eso, dice el Señor. Fíjate, mejor te voy a poner un dolor en el cuerpo, persistente, para cuando venga el dolor, te acuerdes que eres débil y te acuerdes que la fortaleza está en el Señor. Primera Corintios, seguimos los otros versículos, 4, 8 al 9. El poder de Pablo, aquí está. Este es el secreto. La otra característica espiritual de Pablo fue su poder. Y ese poder lo podemos obtener todos a través de la comunión con Dios. 4, 8 al 9. Afligido en todo. ¿Hay alguno aquí que está ajeno a la realidad de Pablo? ¿Hay alguno aquí? Los mismos problemas que había en los tiempos de Pablo, 2000 años atrás, están lo mismito aquí, igualito. Afligido en todo, pero no agobiado. Perplejo, ¿por qué esto? Y esto. Como que esto no me cuadra. ¿Y por qué esto? Perplejo, pero no desesperado. Perseguido, pero no abandonado. Derribado, pero no destruido. La otra característica espiritual de Pablo fue su poder, un poder que estaba en Cristo y que dependía de su relación con Él. A pesar de que fue una vasija golpeada inmisericordiamente, sus múltiples enemigos procuraban que destrozarlo completamente. Lo perseguían para matarlo. Fíjense lo que dice él en el capítulo 1.5 ahí mismo, volteé la página, 1.5. Abunda en nosotros las aflicciones de Cristo. No que una prueba a la semana, que esto, no. Abundan. Versículo 8 y 9. Porque no queremos que ignoren, hermano, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Impresionante. De modo que hasta perdimos la esperanza. ¿De qué? No, ya esto se acabó. La esperanza con vida. De hecho, versículo 9, dentro de nosotros mismos ya teníamos ¿qué? La sentencia de muerte. Pablo creyó que ya ese tiempo que él pasó en Asia, ya iba a morir. Ya estaba sentenciado a muerte. 1 Corintios 4:11. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Oye, pero qué cosa esta de este hombre. A pesar de todo su sufrimiento, había un ambiente de confianza en este hombre de Dios. Aunque carecía de fuerza, el poder de Dios fluía a través de él. Este impacto del testimonio de Pablo era la prueba irrefutable contra los falsos maestros y los falsos apóstoles. Pablo utiliza 4 contrastes, vamos a verlo ahí en los versículos 8 y 9. 1 Corintios 4, 8 y 9, 4 contrastes. Primero él dice, atribulado en todo, mas no angustiado. Es decir, a pesar de estar bajo presión constante, Pablo no estaba amargado, Pablo no estaba deprimido. El segundo contraste, en apuro, mas no desesperados. Pablo estaba sin palabra, pero no mudo. Estaba al borde de la desesperación, pero aún había salida. Estaba al borde de la derrota, pero no derrotado. El otro contraste, perseguido, mas no desamparado. El Señor nunca lo dejó enfrentar una dificultad imposible por sí solo, nunca. Él escribió en 1 Corintios 10:13,
Ahí está. Fiel es Dios. 1 Corintios 10:13. No os dejará ser probado más de lo que podéis resistir, sino que dará también promesa de salida, promesa de salvación, promesa de resolución, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Espera en el Señor. Espera en el Señor. La declaración de quién es Dios. Fiel es Dios. Él va a cumplir su promesa. Lo que está diciendo Pablo. Él va a cumplir. Él no me va a dejar a mí que yo me muera de hambre. Él no me va a dejar a mí desempleado todo el tiempo. No. Fiel es Dios, que permite la prueba, pero permite la salida. Prueba. Te sientes así, que no puedes hacer nada, débil, no puedes resolver nada. ¿A quién iré? A ti. Extenderé un poco más la prueba, dice el Señor, para que desarrolle un poco más de comunión y confianza en mí. Pero la promesa es que vendrá la salida. Esa es la promesa. Así que no te desesperes. Finalmente Pablo estaba derribado, más destruido. En términos del boxeo moderno, ¿cuál es? En el octavo ring, el tipo ya tiene los ojos así, hinchados. Está mareado ya, está noqueado, eso es lo que está diciendo Pablo. Está masacrado, pero no está eliminado. Él triunfó no por escapar a la adversidad, sino por soportarla. Ese es el secreto, soportar la prueba en el Señor, en el poder de su fortaleza de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos en continua de realidad espiritual de este hombre. Cualquiera no quiere que Dios lo ponga como ejemplo ahora, ¿verdad? Pero literalmente Pablo fue el ejemplo de todas las iglesias. Impresionante. Esa fue la gran promesa de Jesús a sus seguidores, Mateo 10:22, y serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere, pero en ustedes la vida. 7. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con ustedes. Aunque muera, será un testimonio para ustedes de fe. Colosenses 1:24, ahora me alegro de mi sufrimiento, me alegro. El corazón, la verdadera creencia, la verdadera convicción impulsa el testimonio inquebrantable, fuerte y con sustento, razonamiento abierto. No puedo retratarme, ni lo voy a hacer. Está rodeado de enemigos. Y fíjense la audacia de Martín Lutero, que le dice, no me importa, yo sigo firme en mi convicción y mi mente es evangelio. Que nosotros no nos fijemos en la carne, ni miremos nuestra debilidad, sino que pongamos los ojos fijos en ti, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Por eso no miramos al mundo, no miramos las enfermedades, no miramos el dolor, no miramos la escasez, Señor, sino miramos tu poder, miramos tu gracia y estamos esperanzados en ti, Señor. Toda la gloria es tuya, Señor. Glorifícate en estos pedazos de barro, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.